Hola, buenas tardes. Para quienes no me conocéis, soy Lorena García, soy la diputada responsable de la Comisión de Derechos Humanos, accidental, porque no era mi comisión originaria, pero he tenido que sustituir a una compañera. Bueno, os agradezco en primer lugar siempre a los que venís de manera presencial, porque creo que para las personas que organizan una ponencia, una charla, se la preparan y les gusta compartir sus conocimientos. El que estéis aquí hace que sea todo mucho más activo y mucho más bilateral, pero bueno, así sabemos que actualmente la tecnología hace que haya muchísima gente conectada online y que posteriormente haya personas que puedan ver la retransmisión online. Bueno, pues os doy la bienvenida a una formación sobre delitos de odio. Esto se ha empezado a gestar gracias a la Asociación Camira de Mujeres Gitanas. Y aquí tenemos a 3 letradas que os van a dar la formación, que a continuación va a pasar, cuando suene el móvil, y a continuación lo va a presentar mi compañero. Lo hacen ellas conjuntamente con lo que es la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba y la Agrupación de Jóvenes Abogados, que aquí tenemos a su presidente, Carlos Martínez Sepúlveda. Por mi parte, siento mucho, os tengo que abandonar porque estoy en junta de gobierno y entonces tengo que subir arriba a la reunión. Pero aquí se queda Carlos dirigiendo la formación y, por supuesto, a mis compañeras. Os lo va a decir Carlos, pero lo digo yo, que suelo ser la que lo digo en todas las charlas. Por favor, cuando hagáis preguntas de allí, pedir el micrófono porque si no, no os escuchan en casa, ¿vale? Carlos lo va a decir un montón de veces, pero yo suelo ser la pesada en ese tema. Entonces, recordad siempre que cualquier pregunta que hagáis, si no la hacéis, no se queda grabada y no la escuchan en casa, ¿vale? Muchísimas gracias y os dejo con el presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados, Carlos Martínez Sepúlveda. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Lorena. 2 apuntes. No solo la tecnología hace que haya poca asistencia, sino el calor terrible que está haciendo en estos días. Y tenemos hoy tres profesionales como la copa de un pino que vienen a hablarnos de un tema tan importante como son los delitos de odio. En primer lugar, voy a hablar prácticamente por años de colegiación. Viene la presidenta de la Federación Camira, que es Carmen Santiago, es abogada en ejercicio desde el año 1992, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, hizo la Escuela de Prácticas Jurídicas ya aquí en Córdoba, premiada, tiene numerosos premios por su contribución a la igualdad por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, premio Derecho de la Dona Fagic del año 2015, recibe también el premio Andalucía Más Social, ha liderado distintos proyectos en materia de igualdad de la población gitana, como el no prejuicio de la Federación. De Open Society. Y el proyecto europeo Discri Camira. Y bueno, en el ámbito profesional ha defendido innumerables ocasiones. Sí. Bueno, pues como decía, numerosas sentencias en Huelva el caso Cortegana, en San Sebastián, en Madrid con el famoso asunto de los hinchas del PSV que hicieron determinadas tropelías con algunas mujeres rumanas gitanas. Y por lo que me toca a mí personalmente, es profesora del máster, fue mi profesora del máster de Derecho Penal y ha organizado numerosos cursos en los que me ha impartido formaciones a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abogados, fiscales y otros operadores jurídicos. Y a mi derecha tengo a Blanca Moreno y a Rafi Santiago. Abogadas jóvenes, eso es por la parte que me toca, bienvenida a vuestro colegio y a vuestra agrupación. Y actualmente son miembros del despacho Santiago y Muñoz y actúan también en representación de la Federación Camira, son abogadas de la Federación Camira. Sin más, le dejo la palabra a Carmen, que creo que es quien va a comenzar, y yo me pongo a vuestra disposición. Sí, bueno, yo simplemente, pues el daros las gracias, dar las gracias pues a nuestro colegio y fundamentalmente a la agrupación de abogados jóvenes que se ha prestado a organizar este curso con nosotros en una materia que, bueno, pues que está yo creo que muy de actualidad y que no es muy conocida, ciertamente. Entonces, yo le voy a dar la palabra primero pues a Blanca y a Rafi, que os van a explicar un poco pues los conceptos y los distintos tipos penales
en los que se enmarcan el delito de odio en nuestro ordenamiento jurídico, y luego ya en una segunda, y abrimos un turno de preguntas, y en una segunda parte pues ya me refiero yo, intervendré para hablar pues los medios de prueba en lo que son los delitos de odio. Así que Blanca y Rafi, cuando queráis. Sí. Vale, bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, yo voy a empezar, antes de meternos más en faena jurídica, a hacer un poco de breve introducción de los delitos de odio y la discriminación y conceptos clave. Nada, 3 minutos, ¿vale? Nos gustaría empezar un poco con, o sea, ¿por qué son importantes los delitos de odio, ¿no? En qué contexto surgen y cuál es su importancia jurídica y social, ¿no? Y bueno, imágenes quizá un poco, que tenemos un poco trilladas, ¿no? Y a mí a veces no me encanta utilizar las imágenes del Holocausto, pero muchas veces se ve claramente un poco cuáles pueden ser los efectos de un discurso de odio a gran escala, ¿no? Bueno, la discriminación y los delitos de odio a gran escala al final forman parte, en muchos momentos históricos, de procesos de deshumanización, ¿no? de grupos sociales concretos. Entonces, al final, en estos procesos de deshumanización acabamos creando como un otro y un nosotros, ¿no? Y es un poco como que permite al final que aceptemos luego con el tiempo atrocidades, ¿no? Y así, pues, bueno, conocemos grandes genocidios a lo largo de la historia de la humanidad, por hablar en términos, en términos así más grandes, ¿no? Entonces surgen como una herramienta jurídica para intentar frenar un poco estos movimientos sociales, ¿vale? Entonces, bueno, esta es como un poco la importancia así grande social que tienen los delitos de odio, ¿no? Así como conceptos bastante... uy. No pasa nada. Conceptos un poco básicos, ¿no? Antes de entrar en lo jurídico. Un incidente de odio sería cualquier situación de odio percibida por una persona, ¿vale? No hace falta que sea delito ni que esté recogido en ningún ordenamiento jurídico. Simplemente que una persona perciba pues, que la han tratado mal, pues por su nacionalidad, por su género, por su ideología, lo que sea. Eso sería un incidente de odio. El discurso de odio son ya pues, manifestaciones que se hacen y que incitan al odio frente a un grupo social por unas características concretas, ¿no? Sea por, ya nos conocemos un poco estos ejes, ¿no? El género, la identidad de género, la ideología, el origen nacional, ¿no? Pues son distintos ejes que han operado siempre un poco como estructuras sociales que han creado, bueno, pues minorías sociales, ¿no? Entonces, eso sería un poco el discurso de odio. Y luego la discriminación, que en verdad esto yo creo que aquí más o menos no, tampoco me tengo que detener mucho, ¿no? Pero bueno, pues el trato diferente, para bien o para mal, ¿no? De distintos grupos sociales por una característica que lo identifique, ¿no? Por alguno de estos ejes de los que estamos hablando. Quizás más interesante en la discriminación un poco identificar los distintos tipos de discriminación que hay, ¿no? Que está pues, la discriminación directa, de que claramente pues, no te contrato porque eres mujer, o la discriminación indirecta, que es, tengo criterios que aparentemente son neutros, que no te contrato porque eres mujer o no te contrato porque eres gitana, pero no contrato a gente que venga de determinados barrios de Córdoba, por ejemplo, ¿no? O sea, esto ya estaría excluyendo a determinados grupos sociales. Eso sería discriminación indirecta. La múltiple, cuando concurren distintos ejes de discriminación, ¿no? Por ejemplo, la raza y el género. Y por asociación y por error, que para mi gusto son los más interesantes, ¿no? Que por asociación es cuando tú discriminas a una persona no porque en ella recae esa identidad, ¿no? O sea, no por su raza, por ejemplo, pero porque la relacionas con una persona que sí que tiene esa identidad, ¿no? Pues una persona, por ejemplo, que esté casada con una persona negra, aunque ella sea blanca, y que la discriminen por ahí, ¿no? O que trabaje en una ONG que trabaja para minorías, por ejemplo, ¿no? Y luego por error, pues me creo que es homosexual y no lo es, ¿no? Y aún así le pego, ¿no? Esto de todas maneras tiene bastante debate jurisprudencial en según qué delito, un poco hay tribunales que lo admiten y tribunales que no, y en algunos tipos está incluida la discriminación por asociación y por error y en otros no. Vale. Y luego el gran concepto de delitos de odio que se lo dejo a mi compañera Rafi. Bueno, pues a lo largo de la historia había varios
conceptos de delito de odio y finalmente el delito de odio se define como toda infracción penal, incluidas infracciones contra las personas y contra su propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de dicha infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional, étnico, idioma, edad, religión, etc. ¿Cuándo nos encontramos ante un delito de odio? Pues bien, lo que diferencia a un delito de odio de un delito común es que nos encontramos ante una infracción penal y que esa infracción penal se encuentra motivada por un prejuicio. Otros elementos que nos van a ayudar a distinguir cuándo nos encontramos ante un delito de odio sería la víctima. Esta suele ser elegida en función de una condición simbólica, la intencionalidad que tiene el autor, que es la de transmitir un mensaje de rechazo hacia ese grupo al que la víctima pertenece. Y finalmente, el bien jurídico protegido, que en los delitos de odio, el bien jurídico protegido se trata de la dignidad de la persona. Pues como establece la jurisprudencia, la dignidad de la persona es el marco en el cual se nos permite desarrollar el ejercicio de los derechos fundamentales. Vale, aquí... Bueno, quería apuntar una cosa. Realmente en nuestro ordenamiento jurídico no hay una norma que defina los delitos de odio como tales. Este es un concepto que se ha creado pues, a través de las definiciones que hace la OSCE, como decía Rafi, la Organización para la Cooperación y la Seguridad, también el Consejo de Europa y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero este concepto de delitos de odio, pues sí que a través de estas distintas normas que emanan de los organismos internacionales, lo hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, aunque ya os digo que no tenemos una norma que hable específicamente de delitos de odio. Sí tenemos, bueno, pues los tipos del Código Penal que os van a explicar a continuación. Justo al hilo de lo que dice Carmen, aquí os hemos puesto un pequeño como esquema así para que veáis cómo se estructuran los delitos de odio, lo que la jurisprudencia viene llamando delitos de odio en nuestro Código Penal, ¿no? No hay un capítulo de delitos de odio. Entonces tendríamos un poco esta agrupación, que ahora vamos a entrar, pero eso para que veáis un poco la disparidad de números, ¿no? Está un poco partido en, pues igual 3 bloques así o 4 en el Código Penal. Y que, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Pues tenemos el agravante, luego delitos contra la integridad moral, delitos que se cometen en el ámbito laboral, y luego el grueso que veis ahí, que hay muchos 500, eso sí que es, digamos, lo más parecido a una sistematización que se ha hecho en el Código Penal, que son delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Vale, entonces ahora sí vamos a entrar un poco a ver cuáles son, rápidamente un poco, cuáles son los elementos principales de los tipos y alguna jurisprudencia que entendemos que es más relevante. Bueno, el primero es el agravante por discriminación, que esto igual pues sí que no suena más, ¿no? Del 22.4. Básicamente, pues cometes cualquier delito por una motivación discriminatoria con números clausus. O sea, aquí están distintos motivos que no voy a leerlos todos porque esto se repite en todos los artículos que vamos a ver que hablan de discriminación. Sí que os digo que aquí vemos racistas, antisemitas, antigitanos, tal, ¿no? No todos están igual en todos los tipos. La mayoría están, pero siempre hay alguno que otro que va a ir variando. En eso no vamos a entrar aquí, porque en algunos entra porofobia, en otros no, pero bueno, pero es importante que tengamos eso en cuenta cuando tenemos un caso de delito de odio. Sí, y es muy importante que tengamos en cuenta que por los principios de seguridad jurídica solamente van a ser circunstancias agravantes las recogidas en este 22.4. No podemos aplicarlo, bueno, pues por ejemplo, ya hace poco se introdujo la porofobia y también el tema de antigitanismo, que antes no estaban, o la agravante de género. Antes de que estuvieran estas circunstancias agravantes, no se podían aplicar. Porque, bueno, pues por principio de seguridad jurídica, pues si no están, no están. Son números clausus y solamente se pueden considerar agravantes las que están recogidas actualmente en el 22.4. Si tenéis cualquier pregunta, levantáis la mano y vamos viendo a la vez. Sí, sin problema. Entonces eso, pues son números clausus, como dice Carmen, y aquí quizás lo más interesante, una modificación que tiene un par de añitos, que es precisamente la última frase, ¿vale? Con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. Esto es lo que hablábamos antes de la discriminación por error o por asociación. Antes de esta modificación del Código Penal, había mucho debate jurisprudencial sobre si había que probar o no que la víctima tuviera esa condición.
¿vale? O sea, igual, y hay muchos casos en los que no se condenaba por mucho que hubiera una motivación discriminatoria, porque igual luego se probaba que sobre esa persona no recaía esa condición. De hecho, el Supremo antes decía que había que probar la condición de la víctima, ¿vale? Mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que siempre nos lleva un poco la delantera, ¿no? Pues decía que no, que lo importante en este tipo era la motivación, que este tipo no incluía el elemento de la condición de la víctima, ¿no? Sino la motivación. Entonces, a raíz de ahí, también mucha presión por parte de la Fiscalía General del Estado, se incluyó esta frase final que ya nos quita de dudas, ¿no? Y ya está. Esto en cuanto al agravante por discriminación. Ahora ya pasamos al grosso de la formación, que sería el artículo 510 del Código Penal, que va contra los derechos fundamentales. Este artículo se divide en varios apartados que vamos a ir analizando Blanca y yo uno por uno. El primero sería el 510. El primero sería el 510.1. Bueno, el 510 habla de lo que conocemos como discurso de odio. El 510.1, que está ahí, que no voy a leer, ¿vale? La conducta típica sería fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia. El sujeto pasivo de este tipo de delitos sería un grupo, una parte de ese mismo grupo o una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel. ¿Vale? Como ha dicho Blanca antes, los motivos por los que podemos encuadrar la conducta en este tipo de delitos son numerus clausus, que son los que vemos ahí, motivos racistas, antisemitas, antigitanos, etc. No basta, en este tipo de delitos no basta con expresar ideas u opiniones odiosas, puesto que odiar pues, no constituye un delito, pero sí es necesario que se inste o anime a la comisión de esos hechos discriminatorios. El hecho de tener una potencialidad suficiente para poner en peligro a los colectivos afectados por este tipo de delitos. Finalmente, el último requisito que se debe apreciar para encuadrar un hecho en este tipo sería la incitación pública. Es decir, que lo que sanciona es la puesta en peligro del bien jurídico protegido, que en este tipo de delitos, como ya hemos dicho, es la dignidad de la persona, mediante la exteriorización de esa idea a terceros. Pero esta incitación pública no se refiere a la publicación en redes sociales o en Internet, porque esto se encuentra regulado en otro tipo de este tipo delictivo. En cuanto a jurisprudencia relevante del que condena por el 510.1, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo del 79/2018 de 15 de febrero, así como la sentencia 72/2018 de 9 de febrero. La primera condena a un señor que publicó en YouTube una serie de canciones en las que aparecen expresiones de apoyo a organizaciones terroristas, pues, vertiendo comentarios como los que podéis apreciar allí. Y la del 72/2018 condena por un delito de odio por razón de género. Este señor se dedicó a poner en Internet comentarios contra las mujeres, con expresiones tales como 53 asesinadas por violencia de género en lo que va de año, pocas me parecen, a ver si en 2016 superamos este tipo de cifras. Aquí lo que el tribunal tiene en cuenta a la hora de condenar este tipo de delitos es la expresión de calificativos que se contienen dentro de este mensaje de odio que se va a transmitir de forma genérica contra un colectivo, así como la constatación de la voluntariedad del acto y la constatación de no se trata de una situación incontrolada o de una reacción momentánea, es decir, que el autor de los hechos lo hace de manera voluntaria y no a causa de un arrebato. Siguiendo con el 510.1b, este podría ser conocido como el delito de odio por difusión. Aquí la conducta típica la podríamos encuadrar en dos partes. La primera sería la producción o elaboración de material, soporte o escrito que sea idóneo para fomentar, promover o incitar de manera directa o indirecta el odio, la hostilidad o la discriminación contra un grupo determinado, así como la posesión, facilitación, distribución, difusión y venta de ese material a terceras personas.
La relevancia de este tipo de delitos es que el contenido sea idóneo para crear esa hostilidad o ese clima de odio y discriminación hacia el sujeto pasivo, que sería ese grupo más vulnerable. Una sentencia bastante famosa que absuelve por el 510 es la 259/2011 de 12 de abril, conocido como la sentencia de la librería Calqui. Esto era una librería que distribuía y vendía todo tipo de publicaciones en contra del pueblo judío y el genocidio que se sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal aquí, para su absolución, se basó en que la mera posesión de los ejemplares destinada a su profesión habitual no suponía esa incitación directa al odio ni esa discriminación y, por lo tanto, no generaba un clima de hostilidad o peligro en actos específicos de violencia contra los judíos. Sí, si me permitís, esta sentencia, si os dais cuenta, es de 2011 y es anterior a la última reforma que se produce en el artículo 510. Bueno, el 510 ha tenido distintas reformas desde que se introdujo en nuestro Código Penal en 1995. Y de hecho, inicialmente lo que se pedía, o sea, lo que los tribunales consideraban es que no bastaba con la incitación al odio, con la incitación a cometer actos delictivos, sino que se tenía que probar que esa conducta había dado un resultado. Es decir, pues estas publicaciones que se vendían en la librería Calqui, pues negando el holocausto y exaltando al FIRE y con todo este tipo de comentarios, en ese momento la jurisprudencia consideraba que había que acreditar que habían producido un resultado, que no bastaba con la incitación. Entonces, por eso se absolvió. Obviamente, pues ahora el resultado sería diferente, porque bueno, pues ya no es necesario que se produzca ese resultado, sino que simplemente con la incitación pues se cumplen los elementos necesarios para el tipo penal. ¿Vale? Y para terminar con el 510.1 tenemos el apartado C, que serían delitos de negacionismo o enaltecimiento al terrorismo o crímenes contra la humanidad. Aquí la conducta típica sería la negación, la trivialización o el enaltecimiento de los delitos pues, de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado. Antes no era necesario que simplemente bastaba con el hecho de negar o enaltecer la existencia de estos acontecimientos. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 535/2007 de 7 de noviembre, se establecía que debe apreciarse un elemento tendencial consistente en que esa negación promueva un clima de violencia contra el colectivo. Y ya para terminar con mi parte, pues el discurso de odio pues sí que entra en colisión con los derechos fundamentales, en especial con la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha venido estableciendo que es un derecho preeminente, pero sin embargo tiene un carácter limitado cuando entra en conflicto con otros derechos e intereses constitucionales y por tanto es necesario hacer una ponderación de los intereses de conflicto cuando éste entra en conflicto con otros derechos. Por lo tanto, la ponderación de los valores que hay que tener en cuenta a la hora de apreciar si la libertad de expresión pues, ampara el discurso de odio o no, sería lo establecido en la sentencia 646/2018 de 14 de diciembre, que establece que estos elementos deben ser pues, que el autor debe seleccionar a la víctima por los motivos de intolerancia, que la conducta no solo atemoriza a la persona destinataria del mensaje, sino a todo el colectivo al que éste pertenece, que las expresiones realizadas deben agredir a las normas básicas de convivencia, que los mensajes tienen que ser graves y serios para la incitación y que el ánimo que persiga el autor es el de agredir a dicho colectivo. Y sí, bueno, una cosa importante, sabéis que
Son diferentes los criterios que tenemos en Europa respecto a la libertad de expresión que, por ejemplo, los que están en Estados Unidos. En Estados Unidos la libertad de expresión no tiene límites. Vale todo y todo se ampara en la libertad de expresión. En Europa, afortunadamente, y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues sí que hay límites, no todo vale y no se pueden decir pues todo tipo de barbaridades en las redes sociales, en las distintas plataformas, y por eso, bueno, pues ¿qué se hace normalmente? Pues en muchas ocasiones cuando aparecen comentarios ofensivos hacia determinado grupo o determinado colectivo, pues lo normal es comenzar dirigiéndose a la plataforma para que retire esos comentarios. Ya sabéis que existen los flag cluster, que son como, en la traducción al español, los como detectores fiables bueno, pues de situaciones que pueden ser constitutivas de delito de odio, y normalmente ya las plataformas pues reaccionan bien. Tú comunicas a la plataforma que existe un contenido que pueda ser constitutivo de delito de odio y lo suelen retirar. Pero hay otras veces en las que a lo mejor pues es una página o que el servidor pues no está en Europa, está fuera de Europa, y entonces es bastante más complicado el poder retirar esos contenidos. Lo que se hace a veces es, a través de los tribunales, pues el impedir que se puedan conectar en España. Y bueno, ya los que son muy expertos en informática saben saltarse esas barreras, pero bueno, para los normales, pues con esto sería suficiente y por lo menos pues consigues eliminar estos comentarios que realmente pues muchas veces son muy ofensivos y muy perjudiciales. Vale, pues la segunda parte de este artículo 510, la primera sería el discurso de odio, que ya lo ha explicado Rafi, y la segunda es como un poquito más, a veces parece un poco más abstracta, ¿no? Porque habla de la lesión de la dignidad, que siempre es como un concepto un poco que a veces nos cuesta ver un poco de qué manera eso se materializa, ¿no? Tiene dos incisos. Ponemos ahí el artículo, tampoco para que os pongáis ahora a leerlo, pero para que tengamos en cuenta un poco un poquito las dimensiones, un primer contacto visual con el articulado, ¿no? Vale, pues entonces el 510 2A tiene un montón de subdivisiones, el 510, ¿vale? Pues el 510 2A, primer inciso, habla de lo que tipifica es la lesión de la dignidad, ¿vale? Por una conducta que entrañe humillación, descrédito o menosprecio, motivado por raza, género, ideología, todos estos ejes, ¿no? Estos son un poco como los tres elementos. Tiene que haber una conducta que implique una humillación, un menosprecio, un descrédito, que el Supremo, el Supremo en la siguiente diapositiva que os voy a poner, en una sentencia define un poco así en sentido general qué sería cada una de estas cosas. Esa conducta, y que lesione efectivamente la dignidad de alguna persona motivado por su condición, ¿vale? Vale, estaríamos hablando entonces de un delito de resultado, no un delito de peligrosidad, como comentaba Rafi. Aquí no basta con que exista el peligro a que se lesione la dignidad de un colectivo, de una persona, sino que se tiene que ver lesionada, ¿no? Que se haya humillado efectivamente a una persona, a un grupo, a una parte de un grupo, a una persona por su pertenencia a ese grupo. Entonces, un delito de resultado, que bueno, el Supremo viene diciendo que al final cuando una humillación, menosprecio, descrédito afecta al honor de una persona, como que ese honor afecta a la dignidad, ¿no? Entonces podemos tirar un poco de la jurisprudencia que habla de la vulneración del derecho al honor también para entender un poco las dimensiones de este artículo, ¿no? Hay problemas colisiona con otras normas, por ejemplo, con el 173 del Código Penal del delitos contra la integridad moral, que el que habla de trato degradante, ¿no? Porque en verdad una humillación es un trato degradante. Entonces, un poco aquí colisionarían estas dos normas. ¿Qué hacemos? Que por ser este precepto es más específico, ¿no? O sea, digamos que contiene trato degradante, pero se refiere específicamente frente a qué gente y qué tipo de actitud, ¿no? Entonces aplicaríamos preferentemente este artículo. Bueno, ¿y qué sería humillación y descrédito y menosprecio? No hay demasiada jurisprudencia del Supremo sobre el 510.2, no hay demasiada jurisprudencia sobre esto, pero sí que hay mucha jurisprudencia
enaltecimiento perdón, del enaltecimiento del terrorismo y, bueno, atentados contra las víctimas del terrorismo, ¿vale? Entonces, ahí sí que encontramos bastantes, bueno, humillaciones que se cometían contra víctimas de terrorismo, víctimas de ETA, principalmente, de las que se puede, o sea, que la Fiscalía y la jurisprudencia tiran de eso también. Entonces, por ejemplo, hay la sentencia del Supremo 623 del 2016 que dice, estos comentarios en redes sociales, ¿vale? ¿En qué se parece, y el nombre de una víctima de ETA, en qué se parece X a un delfín en el agujero de la nuca, ¿no? O sea, ese comentario lo condenan en ese caso por comentario humillante y lesión de la dignidad de esa persona. O, por ejemplo, a ver si con un poco de suerte te pegan un tiro antes de la tregua definitiva y te reúnes con los tuyos, pone ahí. Vale, estamos hablando un poco de este tipo de comentarios. Ahora, condenas que, o sea, ya específicamente con el 510 sí que ha habido algunas condenas que os vamos a poner un poco a modo de ejemplo, que en realidad las que más conocemos son las de la Audiencia Provincial de Madrid. El primer caso, un muchacho aparentemente homosexual que iba con sus amigas por la calle y se cruzan con un grupo de chicos que no los conocen y empiezan a imitar al chaval porque tenía plumas. Entonces empiezan a imitarlo y le pegan un empujón, lo tiran al suelo y le dan un par de puñetazos. El chaval tenía 18 años, se lo encuentra la policía llorando fatal y, bueno, denuncia. Los chavales en el momento de la paliza, cuando le preguntan las amigas del niño, ¿pero por qué ha hecho esto? ¿No? Y el chaval dice, pues porque era un maricón de mierda, ¿no? Pues en este caso condenan porque entienden, por un lado, por las lesiones y por otro lado, por el 510-2. Entendiendo que se había producido una humillación de esta persona precisamente por su condición de homosexual. Y luego otro vídeo un vídeo que había colgado en YouTube que se llamaba Sodomía y pederastia son dos ramas del mismo tronco. Que, bueno, básicamente decía que los pedófilos y los pederastas eran homosexuales, el 90 y tantos %. Y a decir un montón de datos ficticios vinculando la pederastia con la homosexualidad. Esta sentencia es curiosa porque la persona dice que la persona decía, no, si estoy ejerciendo mi derecho a libertad de expresión. Y lo que le dice la Audiencia Provincial es, en realidad no te estás expresando, que también, sino que estás pretendiendo ejercer tu derecho de dar información. O sea, no solo está dando una opinión, sino que está dando datos. Entonces, esto es importante cuando estamos ante este tipo de delitos, porque muchas veces la gente pues dice datos, ¿no? Pues no sé cuánto, yo qué sé, yo conozco más de los gitanos porque a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero pues los gitanos, el 80% viven de las pagas del Estado y hacen toda una teoría de los gitanos, ¿no? O de los inmigrantes o tal. Entonces, hay veces que eso no estamos hablando de libertad de expresión, sino que estamos hablando de que estás informando y la información tiene más límites, porque tenemos derecho a informar de forma veraz, ¿no? No informar lo que queremos. Entonces, es interesante tener esto en cuenta porque hay veces que vía información lo que hay es una humillación a un colectivo. Uy, perdón. Y luego, el tercer caso que os vamos a poner es que es un caso que llevó Camila, que llevó Carmen, que se ganó, que aún lo introdujo y si quieres tú, Carmen, pues lo cuentas, ¿no? Sí, este es el que hemos hecho referencia en la presentación. Exacto. Bueno, esto era en 2016, un partido del Atlético de Madrid con el PSV, un grupo holandés, no sé si lo conocéis. Total, que estaban los hinchas en la Plaza Mayor. Chicos, sí. Claro, yo lo conozco por la sentencia, vamos. Entonces estaban los hinchas en la Plaza Mayor de Madrid y llegan unas mujeres gitanas rumanas pidiendo limosna. Entonces lo que hacen los hinchas es empiezan a lanzarle monedas por el suelo, empiezan a enseñarle, le enseñan un billete de 5 y cuando la mujer esta que va a cogerlo se lo queman en la cara, le hacen hacer flexiones en el suelo a cambio de limosna y toda la plaza alrededor mirando, ¿no? Carmen, si quieres tú seguir. Bueno, es un caso clarísimo de delito de discriminación, de delito de odio. Aquí la motivación sería múltiple, eran mujeres, eran pobres, eran inmigrantes
y eran gitanos. O sea, había una discriminación múltiple y bueno, pues los hinchas en realidad habían bebido, estaban pues esperando antes del partido y comenzaron a humillarlas en la plaza. Lo bueno es que, bueno, pues mucha gente que estaba alrededor reaccionó, grabó vídeos, reaccionó pues increpando a los hinchas, se personó la policía porque, bueno, era una humillación, las trataron realmente pues como si fueran animales, no como si fueran personas. Y en este asunto, bueno, pues nosotras nos personamos como acusación particular, nos dirigimos al PSV, al club de fútbol, porque teníamos imágenes para ver si podíamos identificar a los hinchas. Y conseguimos identificar pues a 5, si no recuerdo mal. El club los expulsó del club por la conducta que tuvieron aquí en España. Y algunos, según nos contó el letrado, pues también tuvo, esto no sé si recordáis, fue un asunto que tuvo mucha repercusión porque salió mucho en los medios y tal. Entonces, en su país también algunos de los investigados que fueron después condenados, incluso llegaron a despedirlos del trabajo por el comportamiento, bueno, pues tan deplorable y tan denigrante hacia personas pues muy vulnerables e indefensas. Aquí lo más complicado de este asunto pues fue, bueno, afortunadamente teníamos grabaciones donde podíamos acreditar la conducta humillante hacia las mujeres. Conseguimos por las imágenes que había identificar y con la colaboración del PSV y bueno, también con una comisión rogatoria a Países Bajos era, bueno, pues poder dirigir la acusación contra estas 5 personas. Y al final, bueno, pues ellos nombraron a un letrado aquí en España y lo que les pedimos fue que queríamos una disculpa, que se disculparan ante estas mujeres. Entonces ellos mandaron una carta de disculpa, se conformaron con el 510 y también se acordó pues una indemnización por daño moral a las mujeres de 2.000 euros para cada una de estas mujeres. Y bueno, pues fue una sentencia un poco pionera por cuanto realmente por este tipo de delitos aún no se había establecido una indemnización por daño moral para indemnizar a las mujeres por el daño que se le había infligido. Bueno, lo más triste de todo esto es que cuando terminó el asunto, las mujeres habían vuelto a Rumanía y no pudimos entregarles la indemnización que sí que estaba consignada. Entonces, sí que habíamos establecido en sentencia que es para el caso de que no las pudiéramos localizar, que se destinaran a proyectos y, bueno, pues se dieron a una organización del gobierno, a Overaxe, de lucha contra la discriminación. Pero bueno, pues al menos pudimos, y sobre todo es importante que la sociedad se movilice ante temas que son tan ofensivos para las personas, ¿no? El tratar de esta forma a personas que no tienen pues posibilidad de defenderse, ni en este caso casi ni de reconocer que estaban siendo humilladas, porque ellas no terminaban de percibirlo como tal, pues nos parece que es importante, ¿no? Y que las sociedades democráticas y como la nuestra, pues tenemos que posicionarnos en el lado que corresponde. No sé si queréis preguntar alguna cosa sobre esta sentencia. Al final, cuando consigues sentarnos a juicio, cuando consigues, muchos se conforman. Lo complicado es llevarlos. Quizá lo más complicado de este asunto me imagino que sería encontrarlos. Encontrarlos y efectivamente encontrarlos y conseguir, bueno, pues eso, con las comisiones rogatorias a Países Bajos. El juicio también lo hicimos, fue por videoconferencia con Países Bajos. Conseguimos hacerlo, fue la Audiencia Provincial de Madrid. Su letrado sí estaba en sala, pero ellos declararon por videoconferencia. Normalmente, bueno, es más complicado. Es difícil hacerlo de aquí a Oviedo. Me imagino que a Eindhoven sería complicadísimo. Sí, pero al final lo conseguimos. Y bueno, pues la verdad que fue un asunto pues muy satisfactorio el conseguir una reparación, ¿no? Para las víctimas. También entra aquí el tema de la justicia restaurativa, ¿no? El que muchas veces lo que se pretende es, las víctimas de delitos de odio muchas veces también lo que pretenden es que les pidan perdón. O sea, una reparación, que se sienten agredidos, lesionada su dignidad y lo que quieren es que de alguna manera se les repare. Y bueno, pues muchas veces solicitan que se les pida
que les pidan perdón los agresores y que reconozcan que lo han hecho mal. Creo que incluso lo más importante de esta sentencia es el periódico, la pena de periódico de que ya no, que cualquier persona que se plantee hacer esto sepa que tiene un tipo por el que se le puede condenar. Además, si recordáis, es que después hubo hechos parecidos, como el efecto cascada, ¿no? Igual que ocurre con el tema de la violencia de género, pues esto ocurrió un poco igual, el efecto cascada, y hubo varios partidos con hooligan ingleses que también hubo hechos similares. Entonces, es importante cortar y que los tribunales, y además esto, bueno, pues salió en todos los medios, en las distintas televisiones, y yo creo que ante determinadas conductas primero tan gratuitas, porque es que esto no obedecía a nada más que a... o sea, estos señores no conocían de nada a estas mujeres, y el humillarlas y el tratarlas de esta forma, pues es por motivación racista, ¿no? Y por xenofobia. Entonces es importante el decir, no, esto no, en España al menos, nuestra legislación no lo permite. Un asunto satisfactorio. Bueno, las ventajas de tener aquí a una abogada como Carmen. Bueno, pues, bueno, hemos hablado de la lesión de la dignidad como un delito de resultado, ¿no? Como este caso, ¿no? Que efectivamente se humilló a esas mujeres lesionándose su dignidad. Y también los casos en los que no se lesiona la dignidad de alguien, pero hay grupos o personas concretas que crean o distribuyen material del formato que sea, que pueda lesionar la dignidad, ¿no? Que tenga un contenido humillante y que potencialmente pudiera lesionar la dignidad de algún grupo, ese caso también sería delito de odio. De nuevo estamos ante un delito de peligrosidad, como en el caso del discurso de odio. Bueno, y esto en realidad se repite un poco, como Rafi hablaba antes del enaltecimiento de los delitos de odio. En este caso sería como un poco más bajito. Rafi ha hablado del enaltecimiento de delitos concretos, de graves delitos de delitos de lesa humanidad, genocidio y tal, que están recogidos como tal en el artículo. Y en este caso, simplemente como el enaltecimiento de delitos de odio contra grupos, ¿vale? Esto sería, el enaltecimiento de justificación sería también delito de odio, un poco por eso que hablábamos al principio, ¿no? de la deshumanización, ¿no? Al final, enaltecer un genocidio o justificarlo implica un poco que poco a poco, o sea, ese grupo va bajando un poco en su categoría de humano, ¿no? Pues háblese del genocidio, el holocausto, el genocidio armenio, el genocidio palestino ahora. Bueno, y estas cosas son delitos de odio también. Y como decía antes, pues aquí hay muchísima jurisprudencia sobre el enaltecimiento del terrorismo. Y se aplica un poco también a estos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas como vivan los terroristas que asesinan a políticos de tal partido, larga vida aquellos que los libren de esta dictadura, Goraeta, ¿no? Pues este tipo de cosas, si sustituimos sujetos y predicados, pues no salen otro tipo de situaciones también, ¿vale? Vale. Con el 510.3, que es el ciberodio, sería el tipo agravado del 510.1.1. Aquí se impondrá la pena superior cuando los delitos se llevan a cabo a través de un medio de comunicación social, ya sea redes sociales, a través de internet o cualquier medio de comunicación público. Lo que diferencia quizá este tipo con el 1 es que generalmente los tribunales vienen condenando porque el mensaje que publica el autor tiene una vocación de perpetuidad, es decir, se va a quedar fijo en esa red social y el autor busca la proyección de su mensaje en esas redes sociales. ¿Vale? Una sentencia que también llevó Carmen y que se condenó por el 510.1a y el 510.3, un blog en internet que se titulaba Blog Muerta a los Gitanos. Aquí eran varios autores de varios delitos en contra de los gitanos, que, bueno, me he pasado. Ahí he puesto algún comentario, había alguno más, y pues se condenó por eso, por el 510.3. No sé si Carmen...
Bueno, este era un blog que, lo que comentaba al principio, que estaba el servidor donde se alojaba este blog estaba fuera. Entonces denunciamos varias organizaciones este blog y de él además salieron algunos más. Pero claro, se mandaban comisiones rogatorias a Estados Unidos que no contestaban. Y al final lo que sí conseguimos a través del juzgado fue que se bloqueara el acceso en España. Y por lo menos ya pues no se puede ver este tipo de maravillas. Bueno, brevemente, cuando son delitos así como cosas muy... Estos delitos que hemos dicho tienen una escala muy grande que pueden alterar la paz pública. En este caso, pues la pena es más grave, ¿vale? Pero tampoco me voy a detener en eso ahora. Vale, los delitos de discriminación son interesantes, ¿vale? Hay 3 artículos principalmente, que es el 314, que está como sacado de estos 500, y luego el 512 y el 512. Son casos de discriminación que el Código Penal entiende que son lo suficientemente graves como para hacer los delitos, ¿no? Existe el delito de discriminación en el ámbito laboral. Yo no sé si aquí alguien estáis os dedicáis al derecho del trabajo y habéis visto la aplicación de este artículo alguna vez en un caso de discriminación, porque no se ha aplicado nunca. Tiene tantos requisitos que no se ha aplicado. O sea, tenemos por un lado el problema de la infradenuncia con la discriminación. La gente que vive discriminación normalmente está acostumbrada a ella y cree que ni la vive, ¿no? La normaliza y no denuncia. Y luego con artículos como este que tienen tantos requisitos, pues no se ha condenado nunca por este artículo. Entonces los requisitos son, bueno, que haya una situación grave de discriminación grave en el empleo, que eso, bien. Que haya una motivación discriminatoria, que haya una sanción administrativa, un requerimiento administrativo de que evite, ¿no? De que se vaya recupere la situación de igualdad, restablecer la situación de igualdad. Y que no se restablezca después de esa sanción. O sea, pues ya es difícil conseguir denunciar, tener una sanción y luego que la empresa no lo cumpla, ¿no? Entonces, pues nada, este artículo es un poco simbólico hasta que se reforme en algún momento. Y luego otros 3 artículos que también se aplican muy poquito, que es la denegación de prestaciones de servicios públicos o privados. Esto pasa un montón, ¿no? A la gente a la que pues, le denega por una prestación pública, a la que tenga derecho a una prestación privada. Pero bueno, hay una infradenuncia muy grande y un problema de prueba también muy grande. Tenemos el 511, que es discriminación en servicios públicos, que es básicamente que un funcionario o un empleado público te deniegue una prestación a la que tú tienes derecho y que te la deniegue por un motivo discriminatorio, ¿no? Por tu condición. Bueno, sobre esto Vamos, yo no he visto ninguna sentencia condenatoria. Supongo que alguna hora igual yo me la he perdido, pero esto es súper complicado porque, claro, muchas veces las denegaciones no son evidentes, ¿no? Simplemente pues se te deniega algo y tú no sabes por qué, ni tienes manera de probar que ha sido por tu condición. Ahora cuando Carmen hable de la prueba, o sea, ahí van a salir cosas interesantes, ¿no? Pero eso, es muy, muy difícil de probar y hay muy pocas condenas con esto. Luego, en el 512, que es la denegación de una prestación privada, en el ámbito privado, ¿no? Por una empresa, aquí hay un poquito más de jurisprudencia, pero igualmente también todavía, la verdad es que todavía queda mucho por avanzar. O sea, estaríamos hablando igual, ¿no? De la denegación de un servicio, una prestación, por tu condición. Por ejemplo, porque no te alquilen la vivienda, cosas típicas, ¿no? Que no te alquilen la vivienda porque eres inmigrante, o bueno, pues que no te contraten porque eres gitana, o bueno, cosas... Por ejemplo, que no te dejen entrar que no te permitan entrar en un establecimiento, pues sería una denegación a una prestación a la que tienes derecho, si es por un motivo racista o porque seas homosexual. Eso hay un montón de jurisprudencia. De hecho, algunas de las que tienes ahí yo creo que son por denegación de entrada. Esto es una cosa muy común. Negativa a escolarizar a un niño en un centro privado. Sí, es que hay un montón. O, por ejemplo, el caso de los de Mallorca, también había un asunto que fue muy
muy comentado, que era un curso de discapacitados que cuando terminaron el curso pues se fueron con el monitor a tomarse algo a una terraza en Mallorca. Entonces estaban las terrazas vacías y ellos iban a sentarse. Entonces en la primera terraza dijeron, no, es que todavía no hemos abierto, van a sentarse en la terraza. No, aquí no se pueden sentar, ¿por qué? No, es que aquí solo queremos gente guapa. Es que si se sientan ustedes en las sillas de ruedas y no sé qué, y pues no se va a sentar más gente, me van a espantar al personal. Bueno, pues eso es delito. O sea, imaginaros esos chicos discapacitados que terminan un curso, que van a celebrarlo y que como no son gente guapa, pues no los dejan que se sienten en un establecimiento. Eso no solamente es el hecho en sí, sino la repercusión que tienen esas personas, porque afecta su dignidad, afecta su moral. Y claro, tiene los daños morales para las personas que sufren este tipo de discriminaciones, pues son importantes. O yo qué sé, pues lo típico de homosexuales que no nos dejan entrar en un establecimiento, o a inmigrantes o gitanos, ¿no? Esto, cuando se repiten muchas veces estas situaciones, pues esto va calando y afecta pues a la moral y a la autoestima de las personas, ¿no? Imaginaos estos chicos, los discapacitados, ¿no? Qué situación más cruel, porque no son gente guapa, no se pueden sentar en las terrazas. Entonces, a veces hay que reflexionar y darse cuenta de que realmente, bueno, pues nuestro Código Penal recoge estas conductas como delictivas y por lo tanto, pues es posible el denunciar y conseguir sentencias que condenen y que reparen sobre todo a las víctimas. Y hay algunas sentencias incluso que en algunos casos que incluso pueden parecer evidentes, entienden que no está aprobado el motivo discriminatorio. Hay una sentencia que no he puesto ahí, que es bastante curiosa, que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 9 de diciembre del 22. Que el caso es que va una mujer extranjera a una inmobiliaria a alquilar una vivienda y le gusta una casa, dice que quiere alquilar esa casa y le dice a la inmobiliaria que el casero no acepta extranjeros. No, tal cual. Entonces ella denuncia, se prueba que efectivamente se la habían denegado porque no aceptaban extranjeros, pero dice la Audiencia Provincial que no hay una discriminación hacia ella por su condición, porque realmente no aceptan a ninguna otra nacionalidad que no sea la española. Entonces, bueno, pues no lo condenan, ¿no? Porque entienden que no es discriminatorio. Porque como discriminan a todas las nacionalidades, pues se entiende que ya está, que no hay discriminación. Bueno, eso he puesto esta sentencia porque, como ha dicho Carmen, esto... Sí. Perdón, tienes que usar el micrófono. No te preocupes. Pero en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, porque, por ejemplo, muchas veces se quiere alquilar un piso y por ser estudiante no te lo dejan, o por ejemplo, tener mascota, o cuando incluso tienes hijos y dicen, no, a familias con hijos menores no, porque no dejan la casa luego, echan un asco. En esos casos también, o sea, no habría un conflicto ahí también entre el derecho a propiedad, o sea, mi propiedad de tener... Claro, es que quizá ese sea el tema más conflictivo, el tema del alquiler de propiedades, porque cada uno puede elegir a quién, a ver si es un motivo, pues como lo que decía Blanca, teóricamente, si es porque eres extranjero, pues eso no sería un motivo para alquilarte. Y de hecho hay jurisprudencia, en este caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí que condena, no me acuerdo la sentencia, pero hay una sentencia que condena. Pero en España el tema del alquiler de la propiedad es de lo que está menos desarrollado y es lo que resulta más difícil probar. El tema de la motivación, porque después en este caso, bueno, lo admitían, pero muchas veces pues deciden, no, es que he decidido que ya no lo quiero alquilar. Y probarlo es muy difícil. Sí, que tiene que ser quizá una discriminación muy clara. Tiene que ser muy clara, efectivamente. Y yo no sé. Escrito, que... Y a estudiantes tampoco, o sea, eso tampoco está en la ley, ¿no? Estudiantes, pueden claro, decir que no. Estudiantes no sería motivo de los recogidos en nuestro ámbito jurídico. Quizás un más criterio económico, al fin y al cabo. Claro. Igual que cuando te piden un aval o igual que cuando te piden sería una discriminación por motivo económico. Pues nada, muchas gracias. Claro.
Claro, son números clausos al fin y al cabo. Que es verdad que hay veces que hay discriminaciones que pueden ser a colectivos que aparentemente no estén en los motivos de discriminación, pero que igual indirectamente sí, ¿no? Y que puedan entrar por otra vía, pero bueno. Vale, gracias por tu pregunta. Ya está. Y para finalizar con la regulación de este tipo de delitos en el Código Penal, vamos a hacer mención al delito de amenaza a colectivos que se regula en el 170. Esto es un subtipo agravado del delito de amenaza, y para que se dé este tipo de delito es necesario que la amenaza sea dirigida contra los habitantes de una población, un grupo étnico, cultural o religioso. Cuando va contra una persona individual, pues no se apreciaría, y además es necesario que esa amenaza tenga la gravedad necesaria para conseguir atemorizar a ese colectivo. Y ya por terminar, junto con el 170 está el 173, que es interesante cuando hay una humillación y no podemos demostrar un motivo discriminatorio. El 173 es el trato degradante, delitos contra la integridad moral. Cuando no podemos, hay una humillación y no podemos demostrar la motivación, bueno, pues se mete por el 173, que es trato degradante. Y nosotras hemos terminado ya, Carmen. Solo recordaros también que cualquier delito, pues unas lesiones, unas amenazas, unas coacciones, un homicidio, se le puede aplicar la agravante del 22.4 y entonces sería también, podríamos considerarlo como un delito de odio si realmente la motivación por la que ocurren esos hechos, esas lesiones, esas amenazas, esas coacciones o ese homicidio es por una motivación de las recogidas en el 22.4. Sí, bueno, si ¿queréis preguntas? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Vale. Si queréis, seguimos con ¿Seguimos? ¿Paramos 5 minutos o seguimos? lo que vosotras que sois. Como queráis, si queréis. De la prueba que la va a explicar Carmen, que es bastante. Si queréis, paramos 5 minutos en lo que pongo el pen. Perfecto. Vale. Pues 5 minutillos y volver. Uy. Perdón, si hay una pregunta, vamos al lío. Venga, vamos a hacer Un poco previo antes del tema de la prueba, y es que se busca el enfoque, el enfoque evidentemente está planteado, ¿no?, la conferencia desde el punto de vista de lo que es la defensa de las víctimas de esta clase de tipo delictivo, lo que es la acusación particular. Yo no sé si se va a tratar un poco, porque no sé si estado en el lado de defender a un acusado, es decir, cómo defender o qué estrategia seguir para defender si a uno le toca o le viene un cliente para defenderlo contra que lo acusen de este tipo de delitos, porque claro, como abogado a uno le puede tocar estar en la acusación o le puede tocar estar en la defensa. Entonces digo, se plantea eso. Te digo, todo lo que diga ahora, pues hacen su contrario. Vale, pues bien, gracias. Vale. Bueno, como decía, no sé, alguien lo decía al principio, quizá lo más difícil en los delitos de odio pues es probar el móvil racista o discriminador. O sea, en todos los delitos tenemos que probar pues el ilícito penal, que se cumplen los elementos del tipo por el que estamos acusando, y en este caso además tenemos que acreditar esa motivación racista o discriminadora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que contestar las 7 preguntas que sabemos todos que son fundamentales en el tema penal, ¿no? Tenemos que contestar al qué fue lo que ocurrió, cómo fue lo que pasó, cuándo, dónde, el por qué es muy importante en este tipo de delitos, con qué, si se utilizaron pues algunos armas o algún elemento que pueda ser peligroso, y el quién lo hizo. Eso serían bueno, pues las respuestas a las que tenemos que responder. Vamos a ver, bueno, lo que se conoce como indicadores de prejuicios o los indicadores de polarización, que son unos elementos que nos sirven de prueba y que, bueno, pues se han determinado a partir de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia Balance versus Hungría. También, bueno, pues alguna jurisprudencia que nos dice que como también podemos deducir esto por prueba de indicios.
La importancia de que sean pues, hechos plurales, que tengamos un razonamiento lógico sobre cómo han ocurrido los hechos y que recojamos distintos elementos de prueba. Esto, vale. Lo que nos dice esta sentencia, que es de 2015, es de 20 de octubre de 2015 y es un asunto en el que se denunció a Hungría. Bueno, pues en este caso, bueno, pues los policías dispararon contra 2 chicos que eran gitanos y las autoridades no investigaron, archivaron porque entendieron que era, bueno, pues que se había producido una huida y que en la persecución los habían disparado. Cuando hubo una investigación más detenida, pues sí que se acreditó que era un tema de delito de odio, que sin tener motivo, pues estos policías dispararon contra estos chicos. Entonces, en esta sentencia, lo más importante es que se establecen lo que son los indicadores de polarización. Bueno, ¿qué es lo que dice esta sentencia? Primero, que cuando la víctima, cuando se entiende que hay un delito de odio, pues que hay obligación de investigar, sobre todo si la víctima o los familiares están diciendo que se trata de un delito de odio, que hay un motivo racista o discriminador, y bueno, pues nos da una serie de indicadores que nos permiten bueno, pues el ver si realmente nos encontramos ante un delito de odio. Puede ser que tengamos estos indicadores y que no se trate de un delito de odio, pero si existen, por lo menos hay que investigar, ¿vale? Y hay que registrar el caso como un delito de odio. Sabéis que en España, desde 2013, existe dentro del Ministerio del Interior una oficina de delitos de odio que está en Madrid, pero que hace también por mandato de la AFRA, de la Agencia de Derechos Fundamentales, pues recoge estadísticas sobre todos los incidentes de odio y recogiendo también pues el tipo de la motivación por la que se hacen y el tipo de delito. Si buscáis Oficina de Delitos de Odio, Ministerio del Interior, pues os encontráis la página y además ahí viene mucha información, tienen manuales, está muy bien. Bueno, pues entonces, obligación cuando hay sospecha, por lo menos de investigar y de registrar el hecho como si fuera un delito de odio. ¿Y cuáles son estos indicadores de polarización? Estos elementos que nos dicen que podemos encontrarnos ante un delito de odio. Bueno, pues son varios. Por ejemplo, que pues hayan sido ultras o algún grupo extremista. En lugar de donde se comete el delito, pues por ejemplo, cerca de un lugar de culto, si hay una motivación religiosa, o un bar de ambiente si es contra colectivo LGTB. Que el sospechoso esté relacionado con grupos o con asociaciones que odien pues, a determinados grupos, a inmigrantes, a musulmanes, a judíos, a homosexuales. También las fechas de comisión de los hechos delictivos, por ejemplo, el 8 de abril, bueno, pues el Día del Pueblo Gitano, el Día del Orgullo Gay o el Día del Heil Hitler, el día que nació Hitler, pues también es una fecha señalada en la que muchas veces pues, ocurren incidentes racistas. También las expresiones, lo que se dice, pues no es lo mismo que alguien la agredan pues al salir de una discoteca que si le pegan 2 puñetazos y le dicen muero de mierda. Eso ya te indica, ¿no? Una motivación. También pues el tema de las tatuajes, banderas que tengan estos que porten pues los presuntos agresores para poderlos reconocer, el que tengan antecedentes policiales. Es decir, hay distintos elementos de prueba que debemos de estar atentos para recoger porque nos pueden dar pistas sobre bueno, la pertenencia a algún grupo, que parece que no existen, pero que incluso en Córdoba tenemos grupos pues extremistas y grupos racistas, ¿no? Vinculados a grupos nazis. Y es importante, bueno, pues que tengamos esto en cuenta. Y sobre todo, un elemento que nos indica que estamos ante un delito o un posible delito de odio es cuando se produce una agresión aparentemente gratuita y la víctima pertenece a un colectivo minoritario. Yo no sé si recordáis un asunto que fue de los primeros, pero yo, Miguel Ángel Aguilar, que es el fiscal ahora que está en el Tribunal Supremo encargado de los delitos de odio, y fue una agresión a una chica ecuatoriana. Esta chica estaba sentada en el metro y llegó un individuo y comenzó a lanzarle patadas, a
a golpearla, no la conocía de nadie, simplemente porque era inmigrante, porque era ecuatoriana. Bueno, pues eso inicialmente se tramitó como, entonces era una falta de lesiones, pero se interpretó que era un delito de odio y entonces ya se consideró, bueno, que podía ser un delito de lesiones y además un delito del 173 por dar un trato degradante y humillante a esta chica por su pertenencia a, bueno, pues por ser ecuatoriana, ¿no? Entonces, importante ese dato. También son importantes, pues, todo el tema de tatuajes. Muchas veces, bueno, pues nos van a permitir identificar a una persona y sabéis que se puede hacer fotografía y se puede incorporar al atestado judicial ese tatuaje. Siempre, bueno, pues que cumplamos esto, que sea con asistencia letrada y bueno, pues no es necesario que haya una autorización judicial, sino simplemente que tenga asistencia letrada. Y estos tatuajes, pues muchas veces nos pueden también dar muchas pistas si pertenece a un grupo extremista, en fin, o simplemente pues para identificar a la persona. Bueno, el 88. El 88 es la letra H, es Heil Hitler. Si hay una inscripción de ese tipo, pues ya sabemos que es porque hay una vinculación con un grupo nazi. O, por ejemplo, si las patadas, si la agresión se produce con botas, estas botas que portan muchos que pertenecen a estos grupos tienen una puntera metálica que lo convierte en arma peligrosa. No es lo mismo que te dé una patada con una puntera de goma que la puntera sea de metal, porque bueno, pues las lesiones que causa pues son bastante diferentes y el potencial peligro pues también. Igual, bueno, pues si se producen pintadas, la cruz camada, si se hace en un lugar pues que pertenezca a un colectivo determinado o pues hay tumbas por motivos religiosos, ¿no? Todos estos grafitis también pueden ser pruebas que podamos, que nos permitan acreditar pues esa motivación racista o xenófoba de la agresión o del tipo de delito que sea. Esto. Algo muy importante, bueno, pues esto yo creo que ya todos lo hacemos, ¿no? Rastreamos los perfiles para ver un divorcio. Cuando tenemos un divorcio, inmediatamente vamos al Facebook de la pareja, ¿no? Para ver, bueno, pues dónde ha estado, nivel de vida, si se va de viajes, si gastas y tal. Bueno, pues en esto igual, normalmente cuando estamos investigando a alguien por un presunto delito de odio, pues es bastante útil lo que tienen sus publicaciones. En el caso de Guadalajara, por ejemplo, una sentencia que llevamos nosotros, en principio, bueno, los tribunales que nos dice el Tribunal Supremo, sobre todo cuando se trata de comentarios o de publicaciones en las redes, si es un comentario aislado, aunque sea humillante, denigrante, todo lo que queramos, pero si es un comentario aislado, te lo van a archivar, no van a considerar que es un delito de odio. Es necesario, o sea, la jurisprudencia lo que está diciendo es que se necesitan pues comentarios plurales y que sean ofensivos, humillantes o que vayan contra la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, es muy útil que vayamos a los perfiles, a las redes, a las publicaciones que tengan en las distintas plataformas, porque ahí suelen reproducir pues este tipo de comentarios. El de Guadalajara, bueno, fue por una serie de comentarios que hicieron en las redes. En principio, el juzgado de instrucción de Madrid archivó, pero recurrimos y fuimos a los perfiles de los investigados y allí encontramos que se metían pues con moros, judíos, decían todo tipo de barbaridades de todos. Unimos esas publicaciones que tenían en las redes a lo que estábamos investigando y bueno, pues por ahí conseguimos que una sentencia condenatoria. Perdón, Sí. yo ahí le veo una cierta dificultad al vincular ese perfil a esa persona concreta. No sé cómo, porque en redes sociales tipo
lo que ahora se conoce como X, del antiguo Twitter, o la gente se pone nicks Sí. que no son completamente vinculables. Pero si es un Facebook y tiene su nombre y apellido y está completamente, y luego tiene una foto con sus padres, pues evidentemente es él. A Pero, ver, a veces se consigue y a veces no, que por eso hay la dificultad, sobre todo porque, bueno, tú a lo mejor localizas, muchas veces se utilizan nombres ficticios. Entonces, ¿qué te tienes que ir? Bueno, pues tienes que ir con la Policía de Delitos Informáticos que vayan a la IP, ¿no? Que localicen la IP y desde el ordenador en el que se ha publicado. Y así puedes decir, no, pues lo ha publicado él. Por ejemplo, en este asunto de Guadalajara, pues teníamos a varios investigados. Uno, la IP era de un establecimiento abierto al público, era de un local no me acuerdo, pero algo que había varios ordenadores, un ciber o lo que sea, ese nada. Otros parece que se confundía la red la cogían también los del bar, que vivían abajo. Entonces, pues tampoco, pero los que conseguimos localizar la IP que estaba desde su casa, pues a eso sí los pudimos enganchar. Y ahí, bueno, pues con igual, o sea, aquí lo que sí es necesario la colaboración de la policía para, bueno, pues localizar las IPs de los, vamos, sobre todo de los grupos informáticos, que, bueno, pues tienes que estar muy en relación con ellos, exacto, solicitarlo en fase de instrucción. en fase de instrucción, que ellos, pues que hagan el rastreo de los perfiles y vean si, o sea, si se corresponde, ellos son los que localizan en realidad, porque tú a lo mejor tienes un nombre, pero muchos son ficticios. Entonces, pues a veces es complicado. Si es un chat, bueno, pues sí, porque con el teléfono pues ellos normalmente pues lo pueden localizar. En Twitter, pues bueno, pues depende si es real, si es ficticio. Eso ya te digo que de eso se encarga pues la policía. Es la policía la que se ocupa de localizar y de realizar estas investigaciones. Y os iba a decir algo con lo de las redes, pero... Ah, bueno, y también es muy importante en que de alguna manera estas publicaciones, bueno, hay algunos programas como el eGarante, no sé si lo conocéis, que te permite certificar, o sea, tú haces la captura con el eGarante y ellos certifican ese contenido, porque es importante tenerlo, porque si no, cuando se enteran de la denuncia, claro, lo borran. Entonces es importante poderlo llevar al juzgado con algún medio fiable y sobre todo que cuando vaya a ver el secretario a comprobar, pues, o pueda certificar ese contenido, pero si ya lo saben, pues muchas veces lo han borrado. Entonces, al menos con el eGarante puedes certificar estos contenidos. Perdón. Es que hay mucha gente online y necesita... Vamos, es algo breve. Este tipo de oficio a la policía, ¿a qué policía concretaba? Porque yo me he apuntado que era a la Policía de Delitos Informáticos, pero ¿cómo se pide ese oficio? Porque claro, luego a la hora de hacer escrito esto es ya, como nos pongan las cosas muy técnicas y muy, a lo mejor queda hasta mal. Entonces, ¿de qué forma tendríamos que pedir este oficio y a quién nos dirigimos? Normalmente ¿A qué policía? Sí, normalmente tú, o sea, lo recomendable es, nosotras muchas veces presentamos denuncia al fiscal de delitos de odio, porque sabéis que en todas las provincias de España ya existe un fiscal especializado en delitos de odio, entonces se intenta colaborar, porque son delitos que son complicados muchas veces, por eso, pues porque si son sobre todo publicaciones pues en redes, en distintas plataformas, primero tú a lo mejor localizas, pero luego hay que averiguar quién está detrás de esa identidad, que muchas veces pues el nombre no es real. Entonces, normalmente solicitamos pues que se libre oficio a la unidad especializada en delitos informáticos para que, bueno, pues averigüe la IP de los que estamos investigando. O bien, bueno, pues a veces a quién pertenece el teléfono, si es en un chat. Ahora tenemos un tema en Cazorla que, bueno, pues está incorporado el contenido del chat a las actuaciones. Entonces, hay algunos que sí viene el nombre y se pueden identificar más fácilmente y otros está el teléfono. Entonces, en este caso es la unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil
la que está investigando y está realizando pues estas identificaciones de las personas que están participando en el chat, que es por delitos graves. ¿Sabes? Que depende en cada caso, pero es importante el trabajar en conexión porque si no, hombre, un abogado, nosotros no podemos investigar, o sea, averiguar quiénes son los titulares y quiénes son los verdaderos personas que se encuentran detrás de esos nombres falsos, ¿no? Hay que hacer una labor, pues eso, coordinada e intentar, pues, colaborar. Otras pruebas que también son importantes, bueno, pues a veces páginas web, si vemos que tiene conexión o de las que habla, y podemos encontrar también pues muchos comentarios. Y luego, bueno, pues el tema de los porcentajes y el tema de los testing también nos pueden servir, por ejemplo, pues para la denegación de entrada a locales. O denegación de una prestación a la que se tiene derecho. Pues alguien en Madrid llevó un asunto que era no matriculaban eran niños en la guardería. Bueno, pues hicieron grabaciones y vieron como a unos sí se lo permitían y a otros no. O, por ejemplo, pues hay una jurisprudencia ya reiterada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre con niños roma, con niños gitanos, con el tema de la discriminación en los colegios. En Eslovaquia, bueno, en Hungría, la primera sentencia importante es la de Derechos Humanos versus Hungría, que es de 2007, y hay una de 2008 de la Gran Sala, en la que se observó como un porcentaje muy elevado de niños gitanos, de niños roma, que es como se dice en Europa, iban a colegios especiales, a colegios para discapacitados, cuando el porcentaje de niños discapacitados gitanos no era más alto que el del resto de la población. Entonces, bueno, pues en base a estos porcentajes de población, viendo qué porcentaje de niños gitanos estaban en colegios especiales y comparándolo con el porcentaje general, pues estableció que había una discriminación y que había una política por la que se mandaba a los niños roma, a los niños gitanos, a colegios especiales. Eso se consideró una práctica discriminatoria. Hay otra sentencia de Sampanis versus, la de Sampanis es de Grecia, en la que también se condena, y también estableciendo estos porcentajes, porque un porcentaje muy elevado de niños gitanos estaban en clases especiales, en lugar de las clases separadas, clases solamente para niños gitanos. Entonces, eso también pues, es la práctica discriminatoria, es decir, que los porcentajes pues, nos pueden valer para acreditar que existe pues un trato diferente, ¿no? O discriminación. Y luego, pues los testing, pues por ejemplo, una discoteca no dejan entrar a homosexuales, por ejemplo, que es denuncia mucho este tipo de cuestiones, pues el colectivo LGTB. Entonces, bueno, pues tú vas a la puerta, grabas, ves cómo entran y cuando ellos entran, como les impiden el paso. Bueno, pues esto es una prueba que se puede aportar para juicio. Igual, bueno, pues que las grabaciones, los vídeos, que ahora todos con los teléfonos es mucho más fácil que antes, ¿no? Antes era mucho más complicado. En las grabaciones de conversaciones, bueno, pues ya sabéis, si yo grabo mi conversación con Carlos, la puedo usar en juicio. Si yo grabo la conversación de Rafi y Blanca, no la puedo usar en juicio. Esa sería un poco la diferencia. Pero bueno, pues que tenemos todos estos medios de prueba que los debemos bueno, pues de tener en cuenta y ser creativos a la hora de buscar los medios de prueba. No quedarnos en lo básico, sino intentar buscar un poco más. También es muy importante cómo abordar la declaración de la víctima, porque hay que tener en cuenta algo muy importante y es que las víctimas de este tipo de delitos, pues muchas veces les da vergüenza. Les da vergüenza contar esto. A una persona homosexual le cuesta trabajo ir a denunciar que le han pegado pues porque es homosexual, porque a lo mejor no quiere decirlo o no le apetece, ¿no? O si pues no sé, si te insultan pues porque eres ecuatoriana o gitana, ¿no? Que te
que te agredan o que te insulten o que seas la víctima de un delito por una condición que es inherente a tu persona, pues no es agradable. Entonces, es importante como el que abordemos adecuadamente la declaración de la víctima. Es importante que vaya acompañada, para que se sienta más segura, para que se pueda expresar. Es un poco como lo que ocurre con las víctimas de violencia de género, ¿no? Que muchas veces, pues hasta que pueden contar las cosas, es complicada. Es muy importante que haya asistencia letrada desde el principio para que pueda contar pues cómo ha sucedido, los distintos estos elementos de prueba, los indicadores de polarización que la víctima a lo mejor no lo ve, pero un letrado o una letrada con formación específica sí va a poder localizarlos e interpretarlos. Bueno, pues que se recoja sin prejuicios su declaración, que también es importante, que hay muchos prejuicios incluso entre los agentes de policía, ¿no? Y lo sabemos. También el recordar que hay límites a la libertad de expresión. Afortunadamente, pues en Europa esto no vale, no todo vale. Y luego también pues es importante el colaborar con asociaciones de víctimas, que son los que van a tener pues más, las víctimas normalmente van a acudir en primer lugar pues a una asociación o a alguien que puedan ellas sentirse seguras, ¿no? Y que les dé más confianza. Y bueno, esto yo creo que lo voy a dejar aquí porque esto ya sería otras vías que también podemos explorarlas, pero que se van un poco de lo que es el ámbito penal. No sé si tenéis preguntas, si queréis que entremos en algo, sí. El tema un poco, una pregunta es una reflexión global, ¿no?, sobre los delitos de odio. Yo, en materia de derecho penal, siempre he sido una persona muy crítica con tocar el Código Penal y tipificar hechos delictivos por el principio de intervención mínima del derecho penal. Y un tema pues que es muy delicado es que en el derecho penal, bueno, el principio de derecho penal, como todos conocemos, es que el derecho penal debe regular hechos, debe regular conductas, ¿no?, que tengan una tipificación estricta, clara, materialmente identificable, ¿no?, que tengan unos efectos, unas consecuencias materiales y no sentimientos, pensamientos, expresiones, palabras, deseos, etcétera. El delito de odio, el odio, bueno, sabemos todos que es un sentimiento, todos tenemos odio, ¿no? Podemos tener odio hacia las personas y otras personas nos odian a nosotros. Bueno, ser humanos no somos ángeles, eso es algo evidente. Entonces, el tema del delito de odio, yo digo porque sí que dices que afortunadamente en Europa la libertad de expresión está más limitada que en Estados Unidos. Yo no comparto esa apreciación, yo creo que la libertad de expresión debería ser en principio prácticamente ilimitada, pero bueno, lo digo porque si uno, muy delicado, si nosotros expandimos el tema del delito de odio, nosotros podemos leer, por ejemplo, pienso por ejemplo en el Quijote, hay expresiones, o sea, si uno lee el Quijote, por ejemplo, por ejemplo, al comienzo de la segunda parte del Quijote dice Sancho Panza, yo soy enemigo mortal de los judíos. Dice uno, hostia lo que dice aquí. Y en las obras de muchos literatos de las letras españolas hay unas diatribas contra colectivos, contra musulmanes, judíos, gitanos, o sea, hay de Cervantes, Quevedo, etcétera, que uno se queda así, sí, hostia, si esto aquí lo censurasen, o sea, o lo limitasen porque esto puede ser incitación al odio, lo digo por el tema ahora, yéndome un poco más a la actualidad, el caso del famoso librero Pedro Varela, ¿no?, que se enfrenta ahora a una pena de 12 años de prisión porque por vender libros en una librería que vende libros de temática neonazi, de exaltación del régimen del Tercer Reich, por haber invitado a conferenciantes conocidos que dialogan, por ejemplo, a historiador David Irving y otros sujetos, se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y claro, uno piensa, claro, por difundir ideas, por más aberrantes que puede resultar ser, y personalmente, pues, es un peligro que el derecho penal entre contra la palabra, contra el escrito, porque realmente yo puedo leer libros, yo tengo muchos libros y no comparto las ideologías del autor, es decir, para mí un libro no va a hacer que yo me ponga, o sea, si a mí un libro me dice hace X, no va a hacer que eso haga que yo me ponga a hacer ese X. Es decir,
la gente es libre siempre de tomar o no tomar lo que dice el libro. Otra cosa es distinto, es que uno organice grupos para realizar actos de violencias físicas, amenazas, etcétera, concretas, que ahí ya sí estamos hablando de otras figuras delictivas que ya estaban cubiertas, no era necesario de todo, tenemos las lesiones, las amenazas, los homicidios, etcétera. Entonces, por eso digo que yo soy muy crítico con estas figuras porque no el riesgo, o sea, si nos lo tomamos en un extremo lógico, puede ser la supresión de muchísimos autores, muchísimas obras, pensamiento, una cortapisa completa del pensamiento. De hecho, el delito de odio estamos viéndolo como los partidos políticos se están acusando de máquinas del fango, de generar odio, de no sé qué, no sé cuánto, a los otros partidos, etcétera, utilizando esta figura. Muy peligroso para las personas. ¿Cómo es tu nombre? El- ¿Cómo es? Miguel. Miguel, te contesto un poco. A ver, estoy en una parte estoy de acuerdo contigo y en otra no. El tema de derecho penal, principio de intervención mínima, por supuesto. De hecho, nosotros en algunos asuntos, bueno, en muchos, pues incluso acudimos a la mediación. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Eduardo García Serrano. Bueno, pues denunciamos a Eduardo García Serrano, que era en un programa El Gato al Agua, pues hizo comentarios absolutamente denigrantes contra la población gitana. Entonces, lo denunciamos. Nos costó 2 años sentarnos en el banquillo porque no lo localizaban. Que ya le dijimos al juzgado, mire usted, este señor es el director del periódico El Español, hagan el favor de citarlo en el periódico, como no lo pueden localizar. Y ya, bueno, pues cuando conseguimos sentarlo en el banquillo y allí a declarar, bueno, pues esta declaración y allí que, pues que no había sido su intención ofender al pueblo gitano, que tal, que había sido en contestación a unos comentarios de Pablo Iglesias, que había pedido perdón bueno, pues por las distintas normativas del tal. Bueno, al final, nosotros en ese asunto podíamos haber continuado con, bueno, pues por un 510 contra este señor, contra Eduardo García, pero llegamos a un acuerdo con él después de declarar y le dijimos, mira, nosotros no queremos una condena penal, lo que queremos es que retires tus manifestaciones, que te disculpes y que reconozcas públicamente pues que te has equivocado. Haz una carta disculpándote o hazlo en el Gato al Agua este. Entonces él decía, no, es que no, ya no estoy en el Gato al Agua. Digo, bueno, pues públicala en tu periódico y en Radio Nacional de España. Lo hizo, él nos hizo una carta de disculpa, dijo que no había sido su intención ofender tal. Bueno, pues ahí terminamos el asunto penal. Una mediación, pero, ¿entiende? O sea, tipo de comentarios vertidos contra... Eso tiene consecuencias porque al final el imaginario colectivo, la imagen de los distintos grupos, pues se va construyendo con lo que la gente habla, con lo que la gente comenta y sobre todo en las redes sociales, que ya se queda todo escrito para siempre. Pues si vemos reiteradamente determinado tipo de comentarios, pues al final es que nos los creemos. Entonces, pues eso yo entiendo que hay que combatirlo. Libertad de expresión. Bueno, yo coincido con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que la libertad de expresión tiene límites. ¿Y cuáles son estos límites? Pues los derechos de los demás. O sea, tú puedes opinar lo que quieras, pero si me ofendes, pues yo te puedo decir, oye, no me ofendas. Córtate un poco, cortas. Claro, pero para eso están los tribunales, para decidir hasta dónde se puede llegar. Y te digo que se permite muchísimo, incluso nosotras vemos muchísimos comentarios que decimos, bueno, pero cuando llegan determinados, o sea, pues incitar al odio y decir, pues estos, qué pena que no los que Hitler no los quemara a todos, o bueno, miles de cosas que vemos, pero no me acuerdo, pues eso no. Eso yo creo que no hay que consentirlo y que las sociedades democráticas tienen que fomentar la libertad de expresión, pero no el que se agreda o el que se vaya contra determinados grupos. Y ahí, bueno, pues
Pues yo coincido con lo que nos dice el Tribunal Europeo. Ahora bien, la regulación actual de nuestro Código Penal con, bueno, pues el 510, por ejemplo, bueno, pues yo entiendo que tiene una pena demasiado elevada. A mí la pena, y bueno, lo digo yo y lo dicen muchos juristas que trabajan en este tipo de delitos, como la pena es muy elevada, puede llegar hasta 4 años y con la inhabilitación alta, pues muchas veces no se aplica y hay sentencias absolutorias para evitar aplicar una pena tan elevada. El caso de Pedro Varela, el que dices, es que es el de la librería Europa. Es que lleva 20 años con su librería en Barcelona, pues pero está vendiendo libros que lo que hacen es fomentar el holocausto, que el holocausto pues mató a cuántos millones de personas, a un montón de millones de personas. Y eso, pues, este hombre lo fomenta y niega el genocidio y fomenta la figura de Heil Hitler y vende el libro este de, ¿cómo se llama? Venga. Por favor, el micro de mano. Perdón. He dejado de ser policía durante un minuto y... Sí, la difusión la difusión del conocimiento. En principio, o sea, yo puedo, por ejemplo, utilizar yo podría, por ejemplo, una de las cosas, un argumento que utiliza la defensa de Pedro Varela, plausible, es que uno puede, por ejemplo, conseguir ese tipo de libros para fines académicos. O sea, yo, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una tesis doctoral, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, alguien que estudiara historia, por ejemplo, hiciera una tesis doctoral y pueda encontrar ese tipo de libros, podría decir, pues, influencia o sea, el pensamiento, por ejemplo, nazi y tal, y utilizar esos libros como parte de su tesis doctoral para una crítica. Es decir, no necesariamente la venta de una serie de libros concretos, específicamente, sobre todo si son libros que las demás editoriales no van a publicar porque consideran que va en contra de sus valores, un tipo de editorial que publique ese tipo de libros perfectamente puede ampararse en el hecho de que esos libros pueden tener un interés académico, pueden tener un interés científico, un interés historiográfico, o un interés incluso sociológico o filosófico, porque se pueden leer esos libros para analizarlos objetivamente y realizar un análisis crítico. Que luego, De todas maneras, perdón, Miguel, es que creo que el debate se está escapando un poco de la temática concreta porque aquí lo que somos es el Colegio de la Abogacía y no es las Cortes Generales ni estamos decidiendo. El delito de odio es un delito que es lo que se llama un tipo abierto. Yo entiendo que juzga sentimientos, que es un tipo que contraviene el principio penal. Ahí está el concepto de lo que son los delitos de odio, que tiene la motivación por odio, pero realmente la regulación que tenemos en el Código Penal es por tipos específicos y por conductas específicas con una motivación basada en uno de los... Yo creo que los elementos que forman parte de los tipos objetivo y subjetivo de ese delito de odio son abiertos, son conceptos muy porosos que de derecho penal no debería haber cabida. Pero bueno, ya lo he mencionado antes y no voy a insistir más, porque podríamos estar aquí hasta la eternidad. Te agradecemos tu participación. Sí, interesantes tus comentarios, pero bueno, nosotros explicamos lo que tenemos en nuestro Código Penal y que están aplicando los tribunales y bueno, pues yo creo que es importante que los conozcamos y que fomentemos, pues eso, la lucha contra este tipo de delitos que realmente son graves porque, bueno, pues porque alteran la paz social, porque van contra los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, contra pues la igualdad, la libertad individual de muchas personas. Y yo creo que como juristas pues es importante que tengamos un conocimiento adecuado de estos delitos y que si llegado el caso sepamos en principio reconocerlos, porque muchas veces el problema de lo que llamamos delito de odio, de los delitos que se cometen contra determinados grupos vulnerables, es que no se reconocen y que pasan desapercibidos, pues pasan como un delito leve de lesiones
o como unas amenazas, cuando realmente las consecuencias de estos delitos para las víctimas pues son mucho más graves. Entonces, pues nada, agradeceros muchísimo vuestra presencia y ¿Alguna pregunta más? ¿Algo antes de finalizar? alguna duda que tengáis o algún otro comentario. Ya que tenemos a 3 magníficas compañeras que nos han explicado estupendamente todo lo relacionado con los delitos de odio. Si no hay más preguntas, creo que online no hay nada. Muchísimas gracias, Carmen. Como he dicho al principio, una magnífica compañera, siempre tiene el despacho abierto. Me consta que cualquier cosa que le podamos preguntar siempre está dispuesta a resolverlo. Lo digo los compañeros jóvenes que estáis por aquí. Por supuesto. Y a Blanca y a Rafi, igualmente, muchísimas gracias. Habéis demostrado lo que venimos defendiendo en la agrupación, que es que la edad no está reñida con la profesionalidad, en vuestro caso especializada, mega especializada en este tipo de procedimientos. Muchas gracias por poneros a disposición de la agrupación y del Colegio de la Abogacía. Y muchas gracias a todos los asistentes, a los que nos están viendo online. Estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Y sin más, pues clausuramos esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.